Desde hace algún tiempo se ha instalado una gran polémica aquí en Río Tercero y en la zona, también en Embalse, ¿no? Porque se está hablando de la posible erradicación de la planta Dioxitex. ¿Pero qué es Dioxitex? Dioxitex es una planta que en este momento está ubicada en la ciudad de Córdoba, en el barrio Alta Córdoba, y es productora de combustible para las centrales nucleares. Por eso maneja dióxido de uranio. ¿Qué sucede con esta empresa? ¿Por qué Córdoba me quiere sacar de ese lugar? Y teóricamente la van a instalar en esta zona, ¿no? Pero ¿cuáles son los problemas que puede acarrear esta empresa? Como medio de comunicación somos responsables de informarle a toda la comunidad y a la gente para que sepan de qué se trata. Entonces vamos a ver el informe y la nota que le hicimos al biólogo ambientalista Raúl Montenegro. Viajamos a Córdoba, donde nos esperó Raúl Montenegro, biólogo ambientalista, distinguido en 1988 con el premio Un Futuro No Nuclear y en el 2004 con una distinción en los premios Nobel Alternativos. Presidente de FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente. Desde hace un tiempo en las localidades de Embalse y Río Tercero se habla de la posible erradicación de Dioxitec. Pero cuando hablamos de Dioxitec, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Dioxitec es una planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tiene 99% de las acciones es de la CNEA, el 1% es del gobierno de Mendoza. Es una planta que es única, o sea, no hay otra planta como esta en el resto del país, ¿no? Dioxitec lo que se dedica es a producir dióxido de uranio natural, por una parte, y por la otra genera un óxido de uranio levemente enriquecido que se llama ULE, que está enriquecido al 0,85%, y tanto el uranio natural como el uranio levemente enriquecido se envían a CONUAR en Buenos Aires para la fabricación de elementos combustibles. Son los elementos combustibles que se usan tanto en reactores nucleares de potencia, como puede ser por ejemplo el Candú de Embalse o de pronto Atucha, y reactores experimentales. El uranio es una sustancia radiactiva que ocurre en forma natural. Forma parte de las rocas, tierra, aire y el agua, y se halla en la naturaleza en forma de minerales. Dioxitec produce la materia prima, el material radiactivo, para que se fabrique el combustible nuclear. Entonces eso me parece que es algo muy importante, de que en el caso por ejemplo de Río Tercero no hay ninguna actividad como esta, es decir, esta es una actividad que combina materiales radiactivos como es el uranio y sus derivados y después sustancias químicas convencionales. Entonces quiero aclarar esto no es una industria química como se lo presenta, es una industria que maneja materiales radiactivos y además es una industria química. Sí, en el caso de Embalse, porque ahí ya va a haber cierta afinidad, porque va a estar el reactor que usa el combustible y va a estar por otro lado la propia planta que es la que produce el dióxido de uranio. ¿Qué consecuencias puede tener para el medio ambiente? Bueno, en el caso de Dioxitec es una planta que esto es muy importante. Dioxitec produce impactos, llamémoslos rutinarios, y después tiene también los accidentes. Para tener una idea, y estos son datos de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, descarga en la atmósfera del barrio aproximadamente 2,5-3 kilogramos de aerosoles de uranio por año, o sea, la atmósfera de lo que es barrio Alta Córdoba y lo que es barrio La Fraternidad. Y después, además de lo que son los aerosoles de uranio, que se pueden respirar, obviamente, es una planta que descarga 100-150 kilogramos de uranio a la colectora cloacal. En la actualidad, la planta industrial está ubicada en la ciudad de Córdoba, barrio Alta Córdoba. Entró en funcionamiento en el año 1982, haciéndose cargo Dioxitec de su operación en mayo de 1997. Córdoba, como se han hecho muchos ensayos para la extracción de uranio y también mucho tiempo de trabajo de Dioxitec, lo que ha sucedido es que además de tener la planta de Dioxitec,
El recuerdo que tenemos nosotros en Córdoba son 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad que están depositados en el Chichón, que es como un gran depósito subterráneo con un pequeño promontorio, y allí se encuentran restos de uranio. Y es importante marcar que ese resto de uranio no es solamente uranio, sino que el uranio se va transformando en varios materiales radiactivos. En total son 14 pasos, ¿no? Sí, el uranio tiene como hijas. Cada hija es un elemento distinto. Y el uranio nunca está solo, sino que está con todos los derivados, hasta que llega a un material estable. Y uno de esos materiales, que es uno de los preocupantes, es que donde está el uranio está el radón 222, que es un material radiactivo gaseoso, que obviamente puede entrar fácilmente en los pulmones. Por lo tanto, en el caso de Barrio Alta Córdoba, La Fraternidad, no solamente está el impacto de los aerosoles de uranio en el aire, lo que se descargaba en la parte cloacal, sino que está este depósito en donde incluso está permanentemente saliendo radón 222. Quiero aclarar que todas esas 57.600 toneladas están sin membrana. Es decir, que esta masa total sigue contaminando suelo y agua subterránea, a lo cual hay que agregar, esta es la parte de materiales radioactivos. Y Marco es una planta que maneja materiales radioactivos. Está las sustancias químicas que usa. Entonces, por eso es que Dioxitec, uno de los insumos es, por ejemplo, amoníaco. Uno de los clásicos de Dioxitec son los escapes de amoníaco. En el barrio son escapes muy frecuentes, a veces escapes 2, 3, 4 minutos. Es un material fácilmente perceptible. Entonces, funciona mal, y ha funcionado tradicionalmente mal, es decir, con muchos errores, muchas fallas, ha tenido incendios, ha tenido pequeñas explosiones, motivo por el cual la Municipalidad de Córdoba dice no más, o sea, llegó un límite. Entonces, esta suma de impactos lo que produce la planta, y lo que quiero agregar es que además de ser el uranio y los materiales que acompañan al uranio, también obviamente se manejan metales pesados, o sea que es una planta compleja. Y lo que más nos preocupa a nosotros es la parte radiactiva. ¿Por qué? Porque la parte radiactiva, a diferencia de lo que pasa con los materiales estables, que son por ejemplo los que manejan las industrias químicas en Río Tercero, al hablar de materiales radiactivos que se llaman inestables, tienen una particularidad. Desde el año 2005 se reconfirmó que a nivel de radiactividad, o sea, lo que se llama radiación ionizante, que es lo que producen los materiales radiactivos, no hay ningún umbral de seguridad. Es decir, cualquier valor de radiación ionizante es oncogénico, es decir, puede producir cáncer y otras alteraciones en los organismos. Es decir, nosotros no hay un límite de radiación en donde el riesgo sea cero. Sí, en los materiales, por ejemplo, supongamos arsénico, ¿no? Dice 0,01 parte por millón, ese valor por debajo es seguro. En radiación no hay ningún umbral. Por lo tanto, todo lo que se maneja como material radiactivo no tiene un umbral de seguridad. Esto se estableció en BEIR 7, segunda fase, es uno de los cuerpos técnicos que produce la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Entonces allí es donde se establece que para lo que es radiación ionizante, o sea, lo que producen los materiales radiactivos, no hay umbral de seguridad. Lo que hay son límites aceptables. ¿Y qué quiere decir límites aceptables? El límite aceptable es un criterio técnico-político y se dice: yo tengo este nivel, ¿cuánta gente se enferma y muere por este nivel? Entonces se establece qué es lo que es una cantidad aceptable de enfermos y muertes para un cierto nivel. Ese es el nivel que se usa en la industria nuclear, un valor aceptable que no tiene nada que ver con un valor límite, simplemente por esto, porque no hay un valor de radiación ionizante que sea seguro. Por eso digo, es una de las cosas que tiene que ser considerada en este caso particular en Río Tercero, ¿no? O sea, sería riesgo de cáncer, tanto si se instala en embalse como en Río Tercero. Claro, con un agravante que me parece importante considerar. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, que en Córdoba, que es una municipalidad grande, son 24 por 24 kilómetros, la planta está localizada en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad, tenemos casi 20 años de plazos incumplidos por Dioxitec
para salir de Córdoba. En octubre del 2012, Dioxitec fue clausurada por la Municipalidad de Córdoba, debido a una iniciativa popular de los vecinos de la zona y grupos ambientalistas. A partir de esa fecha, se dispuso del plazo de 1 año y medio para reinstalarla. La Municipalidad de Córdoba se quiere sacar de encima esta planta porque es nada más que fuente de problemas. Aún así va a haber que solucionar qué pasa con las 57.600 toneladas, pero quiero decir de que esto tiene que ser tomado en cuenta. Aparte de los impactos ambientales, los impactos potenciales sobre la salud, que un municipio fuerte no ha podido sacarla. En este momento, obviamente, en el caso del intendente Mestre, él ha puesto un plazo y sí o sí va a tener que irse. Y otra cosa que me parece importante que lo sepa la gente de Embalse y la gente de Río Tercero, es que además de este historial de que no se lo podía sacar de acá, trató de localizarse en todo lo que es Despeñaderos. De hecho, se compró un terreno allí y comenzó una movilización muy fuerte. En Despeñaderos hubo el primer tractorazo que se registró a nivel nacional contra Dioxitec y no pudo ingresar a Dioxitec. Como pequeños detalles para tener en cuenta, generalmente la Comisión Nacional de Energía Atómica y Dioxitec le piden a la Universidad Tecnológica Nacional, todo lo que es el área de Avellaneda, que haga los estudios de impacto ambiental. En el caso de Despeñaderos, fue tan torpe todo el estudio que se hizo, que incluso se le hacía entrevistas a las personas, entrevistas orientadas, o sea, para obtener los resultados que se querían obtener. Esto fue tan tosco, que fue uno de los tantos elementos que realmente irritó mucho a las personas, por lo tanto, afuera de Peñaderos. Entonces trató de irse a Mendoza. En Mendoza está la mina de uranio Sierra Pintada y querían colocarlo en Mendoza. En Mendoza, que ya tiene sus propios problemas, porque tiene 4.000 tambores con residuos radiactivos de baja actividad que envió Dioxitec a Mendoza y que en este momento son parte de la fuente de contaminación de la mina de Sierra Pintada, en Mendoza dijeron, acá Dioxitec no entra. Y lo dice el propio gobierno de Mendoza. Entonces Dioxitec, ya rechazada en Despeñaderos en Córdoba, rechazada en San Rafael en Mendoza, ¿a dónde se orienta? Se va a la provincia de La Rioja. La Rioja es lo mismo, o sea, entra silenciosamente, pero finalmente la propia comunidad sabe de que quiere localizarse Dioxitec. Entonces, el Consejo Deliberante de la ciudad de La Rioja aprueba una ordenanza donde prohíbe la instalación de este tipo de industria, con lo cual se le anula también la localización en La Rioja. Por eso, tengamos en cuenta que es una planta que realmente, y con fundadas razones, no la quiere tener ninguna ciudad. Entonces, decía esto ¿por qué? Porque si a mí me preguntan cuáles son los dos lugares, los peores lugares para localizar Dioxitec, primero aclaremos que no debe ser ninguna ciudad, pero olvidémonos por ahora de eso. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuáles son los peores lugares en la provincia de Córdoba para localizarse? A mí técnicamente me queda claro. Donde no tiene que localizarse es en Río Tercero y en Embalse. ¿Y por qué? Porque en Río Tercero ya hay un riesgo que a su vez va creciendo a medida que se van haciendo más antiguas las industrias petroquímicas, pero ya hay un riesgo establecido y un historial complejo. Colocar una actividad de riesgo en un sitio donde hay muchos riesgos es simplemente sumar los riesgos. Los efectos vecindad son muy peligrosos. Ustedes recuerdan cuando fue el atentado de fabricaciones militares, hubo buses que llegaron a otras industrias químicas. Es decir, por el efecto vecindad yo puedo tener que una actividad sufre un accidente, un evento y puede afectar otra. Entonces, realmente agregar a los riesgos que tiene Río Tercero una planta como Dioxitec realmente es algo inaceptable desde el punto de vista técnico, y si alguien le parece que es una buena decisión, es que obviamente no maneja el tema técnico, obviamente no lo maneja, porque aumenta los riesgos. Y si hablamos de Embalse, allí tenemos que pasa lo mismo, pero por otro motivo. En un caso es sumar Dioxitec a industrias químicas, o sea, una que maneja materiales radiactivos más las industrias petroquímicas. En el caso de Embalse, la situación es también increíble.
En el caso de embalse, funciona un reactor nuclear, que es el CANDU, un CANDU 6, que es un reactor realmente con muchas fallas. Ya a esta altura es realmente un reactor obsoleto, por más que la Comisión Nacional de Energía Atómica a veces trate de mostrarlo como un reactor que funciona bien, con muchísimas fallas, pero sin embargo, ese es parte del problema. Al lado del reactor nuclear de embalse está todo el combustible gastado de los casi 30 años que ha funcionado el reactor. ¿Y qué tienen esas barras combustibles? Son más de 125.000 barras combustibles hasta el mes de agosto del año 2010. Tienen materiales radiactivos altamente radiactivos. O sea, ese material no pueden estar las personas en contacto, obviamente morirían en el acto. O sea, ese material tiene que estar aislado. ¿Y dónde está aislado? Está piletas y está en los depósitos, que ustedes tienen que haber visto, son los depósitos aéreos, los ASEC. ¿Y cuál es el riesgo? Y bueno, el riesgo es que, por ejemplo, un Boeing 767, por dar un tamaño, si un avión comercial de gran porte golpeara contra ese depósito de combustible agotado, combustible gastado, cuyos espesores de cemento no son suficientes para resistir el golpe de un avión comercial de gran porte, allí tenemos que se liberaría buena parte del material radiactivo. Y yo insisto, en ese caso ya no sería un Fukushima, Daiichi o un Chernobyl, serían varios, porque es mucho material acumulado, son de casi 30 años. Entonces, ¿qué pasa si a eso le agregamos Dioxitec? O sea, realmente nos resulta increíble de imaginar que un intendente no piense en la seguridad de la comunidad en la cual vive. Entonces, agregar Dioxitec es agregar un factor más de riesgo, en ambos casos. Y curiosamente, y esto estamos muy sorprendidos, en esta historia en donde nadie quiere tener el Dioxitec, porque nadie lo quiere tener como planta, por todos los riesgos, en donde muchos municipios lo que les gusta de Dioxitec es que esté lejos. Justamente en Río Tercero y en Embalse, y algo que nos llama poderosamente la atención, los intendentes dan la factibilidad de uso del suelo. Es algo muy curioso, porque nadie las quiere, y con elementos técnicos. Entonces lo primero que uno se pregunta es, caramba, ¿realmente estos dos intendentes han repasado los elementos técnicos? No escuchan a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que no tiene mucha autoridad para hablar sobre el mal manejo que ha hecho de los residuos. ¿Por qué no consultar técnicamente para darse cuenta por qué la quieren sacar de Córdoba? ¿Por qué no quisieron que entre Despeñaderos? ¿Por qué no quiso Mendoza? ¿Por qué no quiso La Rioja? ¿Cómo pueden dar la factibilidad de uso del suelo? Para nosotros es algo increíble, porque lo que hacen es aumentar los riesgos, generar posibilidades de ese efecto vecindad, distinto en un caso con la petroquímica, en el caso de Embalse con la central y los depósitos de combustible nuclear agotado, pero además creo que es una falta de respeto absoluto con la gente. Realmente no tienen la más mínima idea de la camisa de 11, 200, 300 varas en la que se están metiendo, porque en nuestro país obviamente está la ley de ambiente, están las audiencias públicas, pero sobre todo no se le puede a la gente imponer una actividad de este tipo, no se le puede imponer, es una falta de respeto con la gente. Entonces nos llama poderosamente la atención, es casi histórico, porque realmente la mayor parte de los intendentes son lo suficientemente inteligentes como para decirle no a estas plantas. Creer que esto que es una fuente de trabajo importante, realmente ese argumento no se sostiene lo más mínimo, necesita una mano de obra relativamente calificada, buena parte de esa mano de obra va a ser la misma que está operando en este momento. Yo creo que detrás de esto, lamentablemente, están las negociaciones, sobre todo, me imagino yo, del área de Vido, del área de planificación de la nación, en donde hay obras. Entonces, vos me aceptás a Dioxitec, que nadie le quiere aceptar, va a ser un problema para la gente, pero vos no te preocupes, tu mandato termina, después otros tendrán el problema. Entonces yo te doy obras y vos me aceptás Dioxitec. Es la única explicación.